Una cordial bienvenida a las personas que nos están viendo por el canal de YouTube. Les agradezco que tomen su tiempo. La verdad, Dios va a hacer grandes cosas. Cuando tú buscas de Dios y dispones tu corazón, Dios te va a ayudar y te va contestándote varias preguntas que no hay respuesta. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 53, si tú traes tu Biblia. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 53. Muchas veces, iglesia, la base para un milagro, escúchame, la base para un milagro es la fe. Pero muchas veces la fe va caminando junto con la incredulidad. Son las mismas, es el mismo camino, ¿verdad? La fe y la incredulidad, porque muchas veces nos confesamos que somos fieles, que somos por fe, creemos las cosas, pero también va un camino de la incredulidad. Hoy así ha sido desde hace 2000 años. Hace 2021 años Jesucristo nació. Amén. ¿Y cómo lo sabe, pastor? ¿Estaba ahí? Bueno, esa es la gran verdad que hay en los cristianos. Amén. En donde nos damos cuenta que el nombre de un hombre, amén, quedó sobre todo nombre, Jesucristo. Y tú leíste tus primeros libros de historia, muchas veces en tus libros decían antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Y ese es el parte de aguas, ¿verdad? Antes de Jesucristo pudo haber sido después de la muralla china, antes de la muralla china, pudo haber sido después de Mahoma, pudo haber sido después de Buda, antes de Buda, pero toda la historia se partió cuando dijeron y pusieron ahí antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Algo que tan simple, iglesia, pero con mucho poder. No necesitas ser teólogo, no necesitas estar en una tesis, no necesitas estar ahí en la escuela. Es importante la escuela, pero algo tan fácil y tan lógico, ¿verdad? En donde hace 2021 años nació el Señor Jesucristo y fue un milagro, amén. Donde José, si no hubiera confiado en Dios y no hubiera tenido suficiente humildad para percibir la santidad de su joven esposa, habría dudado del origen del milagro del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están aquí? Tan fácilmente como un hombre moderno, ¿verdad? Que muchas veces el hombre moderno ahora en su mentalidad, amén, ya no cree, tiene mucha incredulidad, es más grande que su fe. Es más grande sus cosas, su forma de vivir, a lo que muchas veces se escucha, a lo que muchas veces está escrito. Amén. Hoy, un hombre moderno, si José hubiera estado y naciera el Señor Jesucristo aquí, muchos de nosotros diríamos, pues no te conviene esa mujer, no te conviene. Amén. ¿Quién sabe de quién será? Podríamos traer esas palabras de nuestro coloquial lenguaje, ¿verdad? Es del Sancho, ¿verdad? Y podríamos nosotros estar más pegados a la incredulidad, a la forma en que no existirían los milagros. Todo hombre moderno que cree en Dios y escucha de la palabra de Dios puede aceptar el milagro tan fácilmente como lo hizo José al recibir su esposa. Quiero hablarte, iglesia, sobre milagros. Quiero hablarte sobre sanidad. Quiero hablarte sobre rompimiento de cadenas, de maldiciones de nuestra vida. Amén. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 53. Abre tu Biblia. Amén. Juan 4, versículo 53. El padre entonces entendió en aquella hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Ayúdame a orar, Padre, en esta tarde yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Ruego, mi Dios, unjas mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, y me llenes de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra. Y tu palabra sea bendecida, Señor, y caiga en cada corazón aquí, en cada creyente y en cada persona que nos ve por la plataforma de YouTube. Oro, Dios, Señor, porque cada corazón sea tocado, porque cada corazón sea retado, Señor, a creer en los milagros, a creer por fe y dejar la incredulidad, Señor.
Oro, Dios, Señor, porque tu palabra nos bendiga en esta tarde. Abre nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús yo te lo ruego. Su iglesia dice un fuerte amén. El poder ilimitado de Jesús le puse a mi sermón. Aquí podemos ver, iglesia, este pedacito de texto de la Biblia que te acabo de leer, Juan 4:53. Si tú lo lees en tu tiempo, en el versículo 43, está hablando, amén, de una persona noble, una persona que tenía dinero, que tenía posición, tenía quizás una carrera, no sé, si viniéramos a estos tiempos, probablemente un doctor, un licenciado, algún abogado, ¿verdad? Y aparte, este hombre, amén, era oficial del rey. Era quizás una persona al servicio de Herodes, y dicen los estudiados, amén, que esta persona caminó unos 32 kilómetros para ver a Jesús. Este pasaje, iglesia, nos dice que esta persona caminó 32 kilómetros para poder ir a hablar con el Señor. Había escuchado que había sanidad en él, que había restauración, que los ciegos estaban nuevamente abriendo sus ojos, que las personas estaban cenando de lepra, ¿verdad? Muchos de nosotros conocemos esos milagros. Amén. Y podemos ver aquí que fue a buscar al Señor Jesucristo, iglesia, y Él se refirió a Él como Señor. Aunque Él tenía un alto mando, tenía autoridad todavía aún sobre de Jesucristo, porque era un oficial del rey, Él en humildad decía: Señor, mi hijo está enfermo. Señor, necesito que vayas a verlo. Este milagro era más que un favor a aquel oficial, era una señal para todo el mundo, iglesia, porque quedó plasmado en la Biblia. Pero muchas veces nosotros lo leemos muy cortito, ¿verdad? 8 parrafitos, 8 escaloncitos ahí, ¿verdad? En donde realmente lleva una vida, lleva una necesidad, lleva una aflicción, un padre, un hijo enfermo. Y de parte y atrás de ese hijo enfermo podemos imaginar que hay una mamá, quizás hermanos, quizás tíos, una familia, una casa en penumbras por la necesidad de la enfermedad, por la necesidad que muchas veces, aunque haya dinero, no hay sanidad. Muchas veces cuando no hay, le comentaba yo, ayer tomé un Didi, fue mi primer Didi que tomé. Me arrepiento de haber tomado Didi. No es cierto. Estaba muy feo. Estaban mejor mis taxis de aquí de San Martín, que también están horribles. Amén. Y yo le mencionaba al joven, ¿verdad?, que las situaciones de la vida, ya las personas que no tenemos dinero, tenemos prohibido enfermarnos. ¿Qué COVID-19? ¿Qué COVID-18? Yo no me puedo enfermar porque primero no tengo con qué, ¿verdad? ¿Cuántos entienden eso? Y muchas veces yo le decía al joven, pues sí, le digo, la verdad es que necesitamos recargarnos de Dios, necesitamos hacer esto. Aquí este milagro de este hombre fue más que nada para el mundo, iglesia. El Evangelio de Juan está dirigido a toda la humanidad para que crean en el Señor Jesucristo. Aquel funcionario del gobierno tenía la certeza, escucha bien, de lo que Jesús podía realizar en su vida, ¿sabes? Porque creyó primeramente antes de llegar a buscarlo. La Biblia nos habla en el libro de Juan, amén, en el capítulo 4, empezando del versículo 43, esta historia de este hombre, amén. El oficial no solo creyó que Jesús podía sanar, sino que le obedeció cuando le dijo que se fuera a su casa. Escucha, esto es algo, iglesia, que está hablando de fe. Él fue a buscarlo. Dicen los estudiados que caminó 32 kilómetros. Se había descompuesto ahí el metro y tuvo que bajarse a caminar 32 kilómetros. Creo que de aquí, de la parada de San Diego, no, San Martín,
para la caseta son 36 kilómetros. Imagínate nada más. Cuando llega con el Señor Jesucristo, empieza a escucharlo. Primeramente cree en su corazón porque fue a buscarlo. Después demuestra su fe como creyendo, iglesia, en que su hijo puede ser sanado. Podemos regresar al libro, el versículo con el que abrimos. El padre entonces entendió que aquella hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Aquí le está hablando el Señor, le está diciendo, regresa. Amén. Regresa porque tu hijo vive. Necesitamos actuar, iglesia, sobre la fe para que pueda haber una consecuencia en nuestras vidas. Cuando oremos por una necesidad o problema, debemos de creer primeramente que puede Dios prometernos y cumplir lo prometido. Ya sea finanzas, ya sea un trabajo diferente, un problema arreglado en nuestra relación con las personas, los vecinos, ¿verdad? Porque muchas veces los mismos vecinos no te dejan, ¿verdad? Los mismos vecinos, bueno, es que ya sembramos nuestra historia, ahora nos toca levantar, ¿verdad?, la cosecha. Los milagros de Jesús no fueron simples ilusiones, producto del optimismo. A pesar de que el oficial tenía un hijo a 32 kilómetros de distancia, sanó cuando Jesús lo dijo. La distancia no era un problema porque Cristo domina el espacio. ¿Cuántos están aquí? Nunca podremos poner demasiada distancia entre nosotros y Cristo al grado que no pueda Él ayudarnos. En el contexto que estamos leyendo, podemos ver cómo se desarrolló la fe de este oficial. Primeramente, creyó lo suficiente para ir a pedirle al Señor, ¿verdad? Él creyó en su corazón, Cristo lo puede sanar. Hay personas que se han acercado a mí y me dicen, ore, pastor, ayúdeme a orar por esta persona. Se están acercando creyendo en que las oraciones pueden llegar y pueden sanar, ¿verdad? Aquí está creyendo en la seguridad de la palabra de Jesús de que su hijo sanaría. Actuó, amén, en correspondencia de esas palabras. Otro de los puntos, el tercero, es que toda una casa, después de que él creyó, toda su casa creyeron en Jesús. Y fue lo que pasó con nosotros. Usted y yo llegamos, nos salvamos, después llegó el cónyuge, después llegaron los hermanos, después llegaron los tíos, después llegaron los sobrinos, después llegaron los hermanos, los cuñados, las suegras, ¿verdad? No están aquí, pero llegaron, iglesia, porque la palabra es cierta. Si tú eres salvo, toda tu familia será salva. Amén. Quiero llevarte a mi primer punto, creciendo de acuerdo como usamos nuestra fe. La fe es un regalo, iglesia, que se desarrolla en la medida de cómo tú vayas creciendo, cómo la vayas usando, ¿verdad? Si tú en tu boca siempre estás diciendo es que no puedo, es que no tengo, amén. La fe es un regalo que se va a ir desarrollando de acuerdo a cómo la uses, a cómo la vayamos usando. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31 en adelante, está a Pablo y Silas tomando en serio, amén, ahí la familia de esa persona que está como custodio, amén, y él ofrece la salvación a ese carcelero y también a su familia. Pablo se interesaba no solamente por la persona que iba a orar, sino también por toda su familia, amén, incluyendo a los sirvientes, incluyendo todos los que estaban adentro. La fe del carcelero en el libro de Hechos nos está diciendo, amén, que la fe del carcelero no salvó solamente a uno, sino que salvó a todos. Cada uno necesitó aceptar a Jesús en fe y creer en Él de la misma manera que el carcelero lo hizo. Sin embargo, toda su familia creyó y recibió la salvación. Debemos de orar, hermano, hermana, para que nosotros podamos también alcanzar a nuestra familia, amén, para que Dios nos use, para que puedan ser salvos y puedan creer. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 34, solamente te voy a leer el 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó, con toda su casa de haber creído en Dios. Llevó a Pablo, llevó a Silas, puso la mesa y estábamos todos como hace rato estábamos en el compañerismo nosotros.
gozándonos, riéndonos, ¿verdad? Platicando situaciones de lo que nos pasó, situaciones de las que vivimos. Y eso es algo poderoso, iglesia. Eso es una familia, la familia en Cristo. ¿Cuántos están aquí? Pablo y Silas estaban preocupados no solamente por el carcelero. Cuando vieron al carcelero, cuando ofrecieron que creyera en Cristo, también pudieron ver espiritualmente que atrás de él estaba una esposa, que atrás de él estaban unos hijos, que atrás de él había unos sirvientes, y todos iban a ser salvos, iglesia. Esa es la promesa de Dios, los milagros por fe, los milagros, iglesia, dejando la incredulidad, amén, creyendo, amén. En estos tiempos también, en donde la fe, ya las personas hoy en día dicen que ya Dios ya no hace milagros. Déjame decirte que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y siempre estará haciendo milagros. ¿Cuántos lo creen? Quiero llevarte a mi segundo punto, demostración divina. Amén. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 46. Podemos ver aquí cómo la crítica no puede detener a David. Estaba hablando de David, mientras que el resto del ejército permanecía paralizado y la crítica estaba sobre David, amén. Él demostró que creía en Dios, que había fe en él, amén. Y estaba caminando sobre la incredulidad de ellos. David reconoció la importancia de actuar. Muchos de nosotros tenemos que actuar así por fe, iglesia. Muchos de nosotros tenemos que actuar así por fe. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros empezamos bien, pero al tiempecito empezamos a decir y a dudar, y si no se puede, y si esto, y si en aquello. Amén. Empezamos a dudar. Con Dios peleando por él no había razón para esperar. David en ese momento, las críticas, las situaciones de las personas. Puedes imaginarte ese adolescente en medio de todo el ejército y haciéndole bullying. Podían haber lastimado su fe, podían haber dicho, híjoles, siento como que se me suben los colores y empiezo a sudar. Mejor, ahorita vengo, voy al baño. Pero el baño de mi tía que está en la otra ciudad, ¿no? Y ya no regresa. Sin embargo, iglesia, la fe es cuando tú empiezas a creer en el milagro, empiezas a confiar, amén, y empiezas tú a creerlo, empieza a engrandecer tu fe, iglesia. La base de un cristiano, de una persona que quiere conocer de Dios y conoce de Dios, debe ser la fe, la base primeramente. ¿Cuántos están aquí? Porque sabemos, iglesia, que una persona de fe, sabemos que Dios está peleando la buena batalla. Nosotros la peleamos aquí de rodillas, orando, creyendo. Tu fe es lo que Dios se mueve, iglesia. En tu fe, Dios se mueve en esa necesidad. Cuando tú estás orando, cuando no eres negativo, cuando tu negatividad la estás destruyendo, muchas veces la burla, muchas veces estar pensando que no estás haciendo lo correcto, ¿verdad? Porque hay personas que nos dicen, pues ¿para qué vas a la iglesia? O simplemente te dicen, tú para que cambies está en chino. Porque no saben el poder de Cristo, no saben el poder de Dios. Cuando nosotros caminamos por fe, cuando nosotros empezamos a creer en un milagro, iglesia, y sabemos que el Señor lo va a hacer, estamos complaciendo a Dios y dándole la importancia. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 46, te lo voy a leer en traducción lenguaje actual, y dice así: hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, está hablando David, contra ese guerrero, y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Está creyendo, está afirmando, está yendo hacia adelante. Muchas veces te has detenido tú en tu fe. Ya lo declaraste, vas hacia adelante y de pronto empiezas a pararte, empiezas a sentir miedo, empiezas a decir, híjoles, mujer, ¿por qué dudas?
Cuando Dios promete algo, es porque sí lo va a dar de acuerdo a tu fe, de acuerdo a cómo tú lo crees. Pero cuando empiezas a dudar, David no dudó, era un jovencito, no era guerrero, era una persona que era el pastor de unas ovejas. Se estaba enfrentando a un gladiador, a una persona que en su pueblo lo entrenaron para la guerra. Él estaba confiado en su fuerza, en su técnica para luchar, en su técnica para hacerlo. Dice la Biblia que su lanza pesaba no sé cuántas libras, era de bronce. Y tenía amenazados a todo el pueblo de Israel. ¿Y cómo es posible que un corazón pueda creer solamente en Dios y todo su pueblo no pueda creer? Muchas veces pasa eso en la iglesia. Hay una persona que cree mientras todo el pueblo está espantado, mientras todo el pueblo no se puede mover porque les falta fe, porque les falta esa forma de declarar primeramente y aguantar hasta lo último. Este hombre dice, hoy mismo, dice en el libro que leímos, 1 Samuel 7:46, hoy mismo Dios me ayudará a vencerte. Hoy mismo, dice, te mataré y te cortaré la cabeza. Todavía no lo hacía. 1 Samuel 17:46. Pero él estaba diciendo lo que voy a hacer contigo. Si tú declaras que tu matrimonio se va a restaurar, si tú declaras que tus finanzas se van a sanar, amén, y haces lo correcto, Dios va a bendecir tus palabras. Amén. Quiero llevarte a mi tercer punto, viviendo como creyentes. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 31, amén, nos habla, traducción lenguaje actual. Dice ahí la palabra de Dios, sin embargo, muchos creyeron en él y decían, ni el Mesías puede hacer estos milagros que hace este hombre. Y están hablando, iglesia, del Señor Jesucristo. Están creyendo, amén, que el Señor Jesucristo, tú sabes la historia, en el pueblo de Israel todavía siguen esperando al Mesías, amén. Ellos tomaron a Jesucristo como un siervo de Dios, ¿verdad? Pero no lo tomaron como el Hijo de Dios. Y sin embargo, iglesia, amén, estaban diciendo, no creo que ni el Mesías cuando venga pueda hacer estos milagros que hace Jesucristo. Estaban moviéndose por lo que estaban viendo. Esa es la vida de un creyente, iglesia. Muchos pasajes bíblicos hacen acerca de esta bendición, amén, sobre la vida del Mesías. Dice en el libro de Isaías, capítulo 12, versículo 2 al 3, te lo voy a leer en traducción viviente, dice, miren, Dios ha venido a salvarme, Isaías 12, versículo de 2 al 3. Miren, Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción, y Él me ha dado victoria. Versículo 3, con alegría ustedes beberán. Amén. Está hablando, iglesia, de una promesa, está hablando, amén, de una agua de vida que es el Señor Jesucristo. Prometer primeramente al Espíritu Santo a todo creyente. Jesús declaraba ser el Mesías. Jesús decía, yo soy el Mesías, yo soy el agua de vida, el que viene a mí jamás tendrá nuevamente sed. Amén. Y está hablando de una necesidad, iglesia, cuando llegamos, que no conocíamos la salida, que no conocíamos lo que era fe, que no conocíamos lo que son los milagros. Y llegando a los pies de Jesucristo, empezamos a vivir milagros, empezamos a vivir restauraciones, empezamos a ver la mano de Dios, iglesia. Una agua de vida, dice, en donde nunca se va a volver a acabar y nunca volverán a tener sed. Amén. Prometer el Espíritu, eso es lo que el Señor hace. Ahora déjame decirte, cada milagro en tu vida, eso testifica tu vida. Eso crece tu fe. Eso es tu cristianismo, iglesia. Cada milagro, porque cada milagro que hizo el Señor Jesucristo, eso testificó para su vida, para que nosotros ahora podamos leer todo lo que Él hizo y podamos estar seguros que puede hacer en nosotros. Juan,
el primero que vino a anunciar al Señor Jesucristo cuando fue encarcelado por Herodes. Amén. Herodes se había casado de una forma ilegal con su cuñada y Juan le dijo, lo enfrentó y le dijo: tú estás en pecado, y fue en público, ¿verdad? Y ese pecado era un pecado horrendo, abominable, ¿verdad? Se había quedado con la cuñada y esta persona agarró y lo metió a la cárcel. Amén. Aquí podemos ver cómo Juan el Bautista fue encarcelado. Fue encarcelado porque lo confrontó con su pecado, y ese pecado fue por haberse quedado con la esposa de su hermano. Amén. Y fue en ese momento. Juan había anunciado la palabra de Dios, había anunciado que iba a llegar el Mesías, que iba a llegar el que iba a perdonar los pecados, el que iba a bautizar en fuego, en el Espíritu Santo, ya no como él, como agua, y queda encarcelado. Y en un momento dado, iglesia, empieza él y manda a sus discípulos, Juan el Bautista, a preguntarle al Mesías si él realmente era el que estaban esperando. Fíjate, primero lo anuncia, primero tiene la fe de lo que está diciendo, pero de pronto está encarcelado, está en depresión, hay situaciones en su ministerio, empieza a dudar, empieza a no creer en los milagros, todo lo que había vivido, todo lo que había hecho, amén, y empieza a dudar y manda a sus discípulos a preguntarle si es aquel al que estamos esperando. Y llegan estos discípulos y dicen: me mandó Juan el Bautista, está encarcelado. Libro de Mateo capítulo 11 versículo 4. Y quieres saber si tú eres el enviado, quieres saber si tú eres el que estamos esperando, el Mesías. Mateo 11, versículo 4, te lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Jesús respondió: regresen y cuéntenle a Juan todo lo que ustedes están oyendo y viviendo. Ahora los ciegos pueden ver, los cojos caminan bien, los leprosos quedan sanos, los que estaban muertos han vuelto a la vida, y a los pobres se les anuncia las buenas noticias de salvación. Dios va a bendecir a los que me vean hacer esto y no me abandonan. Versículo 6, ¿cuántos lo están leyendo? Amén. Dios va a hacer en aquellos todo esto en que están viendo mis milagros. Pero termina el versículo 6 de Mateo 11: y no me abandonan. ¿Cuántos están aquí? Esta es la palabra de Jesús, iglesia. Esta es la palabra, amén, que está diciendo: mientras tú estés a mi lado, amén, podrás hacer muchas cosas en mi nombre. Podrás sanar enfermos, podrás orar por personas. Mateo 11, tú leíste en tu Biblia. Amén. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que que oís y que veis. Amén. Y luego dice ahí en el versículo 5: y los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anuncian el evangelio. Y versículo 6 dice: y bendecido es aquel que no halle tropiezo en mí. Significa, bendecido será aquel que no me abandona, que no haya tropiezo en mí. Porque muchas veces dicen: es que estando yendo a la iglesia no puedo seguir haciendo mis cosas. Es que estando en la iglesia yo no puedo ser hipócrita. Hay muchas personas que así hablan, ¿tú crees? Es que, pues, ¿para qué voy a la iglesia? Yo sigo en lo mismo y la verdad me duele, pero no puedo cambiar. Y yo les he dicho: pues necesitas ir por tu fuerza y fortaleza, porque estás viviendo en pecado. Platicaba con una familia que aquí conocimos y fue una familia muy amada, un chaparrito, ahora vende leche, se llama Alan, su esposa Rocío. Ayer Dios hizo un milagro, tuvimos ahí una entrevista, tuvimos un buen tiempo, ya en la noche, y lo que
me inspiró en este sermón o terminarlo, dirigirlo hacia la sanidad y los milagros. Es que no sé si tú recuerdas que su niña había nacido con un problema en el oído. Tenía años que le supuraba el oído. Y estábamos en la plática. Y de pronto me dice, y sí, pastor, ¿y se acuerda del oído de mi hija? Y le digo, sí, ahí lo trae. No, dice, ¿se acuerda que cuando ella le supuraba y le echábamos gotas y todo, y que oramos en la iglesia por ella? Ah, sí, ya recuerdo un poquito más. Sana. Hoy en estos tiempos, iglesia, todavía Dios hace milagros. Hoy en estos tiempos muchas veces, así como tu incredulidad es fuerte, todavía hay milagros en fe. Todavía Dios se mueve en los milagros, en cualquier situación. Mandaba yo un mensaje, no sé si ayer o hoy en la mañana, que el Dios de lo imposible. Nosotros servimos al Dios de lo imposible. No importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea tu carencia, si tú te dedicas a Dios, dice la palabra de Dios, el libro que leímos, amén, si no encuentras tropiezo por seguirme, si tú me sigues y no me abandonas, yo te bendeciré, amén, Mateo 11:4, pero fue el versículo 6, Mateo 11:6, más adelantito, el que leímos, Dios va a bendecir a los que ven hacer esto, dice, y no me abandonan. Cristo Jesús, iglesia, amén, murió en una cruz. Hoy hay una gran batalla entre Satanás y Cristo. Hay una gran batalla entre la mentira y la verdad. Hay una gran batalla entre la fe y la incredulidad. ¿Cómo vas a salir después de este sermón en haber escuchado los ejemplos, David, en haber escuchado a Pablo, amén, en donde creyeron en Dios y sus familias fueron salvas, en donde milagros hubo, iglesia, en donde milagros, amén, hemos escuchado de personas y Dios ha sanado? Dios no se ha cortado su brazo, tiene el mismo brazo poderoso. Ha pasado mucho tiempo, hoy vivimos, amén, en el siglo XXI o siglo XX, ya no sé ni en qué siglo andamos, ¿verdad? Hoy hablamos de hombres modernos, hablamos de mujeres modernas, pero te digo una cosa, con mucha necesidad. Con mucha necesidad en su familia, en sus matrimonios, con mucha necesidad de finanzas. ¿Por qué? Porque la incredulidad ha crecido más que su fe. Porque muchas veces han declarado, hermanos, tenemos un avivamiento para el mes que viene. No voy a poder ir. Dependen las finanzas. No, pues ya no fuiste. Muchas veces mi familia, Dios nos ha llevado. Yo no trabajo. Y yo me preparo para el avivamiento. Y preparo a mi familia. Oye, pero ¿cómo le vamos a hacer? No sé, mujer, no lo sé. Hasta el mero día yo te digo. No lo sé. Pero si no tenemos dinero, ¿y qué quieres que yo haga? Nosotros dijimos, Dios va a apoyar, Dios va a hacer el milagro. Y llega el momento, iglesia. Estábamos ahorita, te tengo que decir todas estas cosas porque es parte de nuestra fe, es parte. Dice mi esposa, ¿vamos a ir al avivamiento de mañana? Sí. Desde la semana estamos anunciando, vamos a ir. ¿Y con qué dinero? Le digo, pues con moneda nacional, pesos. No, dice, ¿con qué dinero? Dios suplirá. Llegamos a la casa, le digo a mi esposa, ¿cómo entraron las finanzas en la mañana? Muy poquito. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, Dios es su obra. Hablaba con un hermano y me decía sobre los gastos. ¿Ya van a ir al avivamiento? Sí. ¿Me puedes mandar tu número de tarjeta? Le digo, sí. Baja mi esposa y me dice, ya mandó el depósito
El hermano le dijo, está muy bien. ¿Cuánto crees que depositó? Me dice mi esposa. Le digo, pues no sé, lo suficiente para ir a un avivamiento. 800 pesos. Está bien. ¿No dices nada? Le digo, no, pues está bien. Yo pienso que son unos buenos gastos, para unos buenos gastos. Van a ser 2 días. Te engañé, dice, depositó 1500. ¿Cómo ves? Le digo, pues, yo creo en Dios. Dice mi esposa, me caes gordo porque siempre estás con tu cara de palo, o sea, tú no te emocionas, tú no gritas. Le digo, estoy emocionado, es más, me estoy riendo, es más, estoy así por llorar. Le digo, pero eso es fe, Lupita, eso es creer en Dios. Y ya nos estamos preparando para mañana. Lunes y martes vamos a ir a ver a un pastor de España. Amén. Ya Dios nos está preparando el viaje, nos está preparando las personas, ya nos está preparando la situación. David dijo, yo te voy a matar, voy a cortar tu cabeza y tu carne la voy a echar a los buitres. Lo declaró, lo creyó en milagros. Esa es la vida, iglesia, de un creyente. Esa es la vida demostrando, amén, que creemos en Cristo Jesús. Cristo Jesús se mueve, iglesia, en los milagros. Los milagros testifican. Los milagros, todavía el Señor hace milagros. ¿Cuántos lo creen? Cierra tus ojos, inclina tu rostro, todo lo que traigo en esta tarde. Por respeto a tu hermano, respeto a tu hermana, por respeto a los que están enfrente, atrás. Cierra tus ojos, no te muevas por un momento. Cristo Jesús, iglesia, está vivo. Resucitó entre los muertos.